Buenos días, entonces nuevamente bienvenidos a la reunión del nuevo módulo de neurotrauma. El día de hoy vamos a enfocarnos incluso en unos principios básicos de lo que es el trauma raquimedular. Mi nombre es Daniela Portobedoya y soy residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Más adelante les voy a explicar precisamente por qué el título de la charla. Creo que todas las personas que estamos enfrentados a pacientes con trauma raquimedular, ya sean neurocirujanos o cirujanos de columna, siempre nos vamos a enfrentar de varias preguntas clínicas o de varios temas que todavía siguen siendo muy controversiales en el manejo de estos pacientes. Algunas veces nos preguntan cuándo es el tiempo de descompresión o cuándo, si el paciente es tributario a un manejo quirúrgico y cuándo se va a llevar. Todavía, a pesar que la literatura pues ya ha sido muy clara, incluso en las guías de práctica clínica sobre el uso de esteroides, todavía en nuestra práctica clínica seguimos recibiendo esas preguntas por parte de otras especialidades. El rol de la resonancia, que eso es algo que incluso para nosotros que tenemos un poco más de experiencia en el manejo de estos pacientes sigue siendo controversial, el tipo y tiempo de tromboprofilaxis y el tiempo de la rehabilitación del paciente. Obviamente estos 5 tópicos que yo les expongo acá no los vamos a poder abarcar todos en la exposición. De hecho quise traer como los más controversiales que he visto alrededor de estas últimas reuniones en las que hemos tratado temas de columna, pero que son temas que siempre en la práctica diaria de estos pacientes nos vemos enfrentados. Es importante tener en cuenta las características demográficas de la lesión medular. Este trabajo que les estoy citando en la parte inferior de la pantalla es un trabajo muy interesante, fue hecho en el Hospital Pablo Tobón Uribe, en la unidad de cuidado intensivo, en donde se documentó que en ese hospital, que es uno de los centros de referencia para manejo del paciente neuroquirúrgico en la ciudad de Medellín, tienen 12 casos por cada 1000 pacientes admitidos en la unidad de cuidado intensivo de trauma raquimedular. Sin embargo, nuestras estadísticas pueden diferir de muchos países alrededor del mundo. En Nueva Zelanda, un país del primer mundo, es el que reporta la mayor cantidad de casos por millón de habitantes, 49 casos en total de pacientes con trauma raquimedular. Estados Unidos está en el promedio también de esos países del primer mundo. Y los países latinoamericanos se ubican en un rango intermedio. Sin embargo, tenemos una causa que no se ve mucho en los países del primer mundo, y es que todavía el 50% de nuestros pacientes que sufren lesión medular van a ser heridas por arma de fuego, que ya tuvimos la oportunidad en semanas previas de haber tratado ese tema. Pero muchos de los pacientes, ya sea por heridas por arma de fuego o lo que ha ido ganando con el tiempo, que serían caídas de altura y accidentes de tránsito, el 67% de los pacientes van a tener una condición neurológica irreversible, 8% van a estar cuadriplégicos, y de ese 60%, 67% que les había comentado, pueden quedar como secuelas una paraplegia. Continuando entonces, decantando esos datos epidemiológicos, vemos que la epidemiología precisamente del trauma raquimedular ha ido cambiando. Este es un estudio en el que se hizo esos reportes estadísticos o cómo era la prevalencia del trauma raquimedular en Estados Unidos durante este periodo de tiempo, y encontraron una comparación: es que a medida que avanzan los años, los que tienen ya ahora más trauma raquimedular son los adultos mayores, y ellos se caracterizan porque tienen lesiones incompletas y siempre van, o ocasionalmente, van a estar relacionados con traumas de baja energía. Ya a partir del 2012, en la última década, ha aumentado en hombres mayores de 65 a 74 años la prevalencia del grupo de edad que está teniendo mayor incidencia de trauma raquimedular, y esto se explica, y hasta el momento el síndrome centromedular sería la presentación clínica más común que nosotros vamos a estar enfrentados en los pacientes que tengan lesión medular. Sabemos que la lesión medular tiene un impacto socioeconómico, no solo por el cuidado del paciente, sino por lo que se llama la pérdida de productividad. En esto no encontré lo que serían datos en Colombia. Determinar la mortalidad en trauma raquimedular puede ser complejo, porque si tenemos pacientes con traumas occipitos cervicales, la mortalidad puede llegar a ser muy alta por diversas complicaciones.
La funcionalidad también puede ser muy variable, depende obviamente del nivel comprometido del paciente, pero en términos de costos, en Estados Unidos, que es donde se ha hecho este cálculo, 7 billones de dólares, perdón, al año por toda la población con trauma raquimedular. En promedio se calcula que el costo de cuidado de una persona rodea los 1.1 millones de dólares al 4.7 millones de dólares. Obviamente esto también depende del nivel comprometido. Y no solo es un paciente que uno va a atender en agudo, sino que yo creo que uno se gana un paciente para toda la vida, porque la mayoría de estos pacientes van a quedar como secuela, aparte de la secuela neurológica, algo que para nosotros puede ser un poco difícil de manejar, es el dolor y la lesión medular. Vean estas estadísticas tan altas, que más de un 50% de los pacientes en algún momento puede experimentar dolor de características neuropáticas, y es importante entender que en estos pacientes el dolor es la regla y no la excepción. Por eso podríamos hablar, o como ya lo habló inicialmente el doctor Preciado con la doctora Adriana, sobre la estimulación espinal para el manejo de los pacientes en dolor y lesión medular. Es algo que también se ha estudiado ampliamente, y a pesar que tenemos todas estas teorías, especialmente dada por la teoría de la compuerta, la estimulación espinal ha tenido resultados que en algunos estudios han sido buenos para el control de estos dolores. Entonces, ¿por qué llamamos el tiempo es médula? Nosotros creo que hemos escuchado muchas veces, especialmente en el contexto del evento cerebrovascular isquémico, que el tiempo es cerebro, y es que estamos hablando que en estos pacientes tenemos un periodo crítico donde se va a reducir el impacto, y lo que queremos hacer es reducir el impacto de la lesión secundaria. Entonces, por eso en esos pacientes, como lo hacemos también muy bien en los pacientes con trauma o con patología intracraneal, es la optimización de los parámetros cardiorrespiratorios, el manejo dentro de una unidad especializada. Todo esto ha demostrado que disminuye la movilidad y la mortalidad, y lo que les traigo como controversia es la cirugía temprana, algo que se ha venido comentando desde el año 1972 en estudios con animales, pero que cuando uno va a ver en la práctica clínica, de pronto a veces no es tan realizable o no lo tenemos tan interiorizado. Entonces, por eso voy a dividir la charla en 4 preguntas de esos temas iniciales que les había comentado. Vamos a hablar una generalidad pequeña sobre cómo debe ser el enfoque inicial de los pacientes, que nosotros como cirujanos de columna debemos de estar interiorizados con respecto a eso, para hacer un trabajo multidisciplinario, especialmente del paciente politraumatizado en una unidad de cuidado intensivo. ¿Cuál es la propuesta que les tengo de cómo llegar a una clasificación de la lesión? ¿Qué paciente se beneficia de una intervención quirúrgica temprana? ¿Y qué evidencia existe en otros tratamientos diferentes a los tratamientos quirúrgicos o a la rehabilitación de estos pacientes? Entonces, primero es cómo vamos a enfocar el paciente inicialmente. Es necesario mencionarles algo sobre sobre lo que sería la fisiopatología de estos pacientes. Ahí me disculpan que no sé por qué no pasa la animación, pero voy a darle para que la podamos observar. Dentro de la fisiopatología del trauma raquimedular, entonces tenemos que hay una lesión inicial. Sabemos que es un daño mecánico de las membranas celulares, no solo del tejido neuronal, sino también del tejido glial, que ya pues cuando tenemos el paciente obviamente es irreversible. Hay un daño de la microvasculatura y hay unos cambios dentro de esa señalización celular y de ese microambiente celular que hay a nivel de la médula. Lo primero que sucede va a ser un influjo de esas células inflamatorias, cambiando todo este ambiente microcelular. Hay una liberación de los radicales libres, luego tenemos una fase de edema medular, y por último tenemos una falla regenerativa. Por eso, en términos de fisiopatología, la lesión secundaria se va a dividir en 3 tiempos. Agudo, que sería un periodo de 48 horas, como les había mencionado, un periodo donde va a predominar la hemorragia y la disrupción de la barrera hematoespinal. Un periodo subagudo, que va hasta los 14 días, predominantemente dado por el edema. Un periodo intermedio de daño o lesión secundaria, en los que se van a dar esos cambios dinámicos de la remodelación vascular. Y por último, un daño crónico, que se presenta mayor a los 6 meses y que tiene que ver con esa falla regenerativa que se da por las alteraciones de la matriz extracelular y todo ese tejido fibroso que impide el crecimiento
resto del axón. Por eso cuando nosotros tenemos un paciente, esta es una imagen original de este artículo que fue publicado como una edición especial en el JNS, tenemos que son pacientes que no solo nos vamos a enfocar como pacientes que tienen un déficit neurológico, sino que son pacientes que de antemano, si son lesiones torácicas altas, son pacientes considerados inmunosuprimidos precisamente por esa no sé si la traducción correcta de la palabra sea paraplegia inmunitaria o parálisis inmunitaria, precisamente dado por esa falta de flujo simpático hacia el vaso, y por eso estos pacientes son considerados con una inmunodeficiencia secundaria. Siempre van a tener un riesgo de embolismo y siempre van a tener trastornos vesicales o intestinales. Vamos a tocar algo muy importante más adelante y tendría que ver con la patología vascular, especialmente en los pacientes que tienen trauma cervical. Por eso, para terminar con las estrategias de manejo en el contexto del politrauma, lo que más ha demostrado la evidencia es lograr mantener durante ese periodo agudo de 48 horas una optimización de la presión de perfusión espinal, que sabemos que no es la misma presión de perfusión cerebral, que una médula necesita mínimo 85 milímetros de mercurio de presión arterial media para mantener el flujo hacia la médula. Todos los pacientes tienen que tener una estabilización inicial, debemos enfocar cuál es el paciente candidato a cirugía y debemos de elegir las imágenes correctas, que con eso es lo que vamos a seguir con la charla. Entonces yo creo que en la primera parte de esta recomendación, lo que me queda como conclusión en el punto número 1 es que todo paciente con trauma raquimedular, independientemente del nivel, debe ser adherido a un enfoque multidisciplinario del paciente. Y lo que ha demostrado evidencia es que cuando se manejan unidades especializadas, disminuimos la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. Siempre tenemos que optimizar los parámetros fisiológicos de la médula en este periodo agudo. Ya entrando entonces un poco más en materia de lo que nos compete, vamos a hablar de lo que les propongo en una clasificación descriptiva del patrón de la lesión, y es que estos 4 puntos nosotros los tenemos que tener claros antes de ir a intervenir el paciente, y esto es lo que vamos a desarrollar alrededor el resto de la charla. Primero, tenemos que saber cuál es el nivel espinal comprometido. Eso no solo lo vamos a determinar por medio de la clínica, sino obviamente también de las imágenes. La idea es que todo paciente tenga claro la morfología de la lesión, describir la lesión en la fase ósea, el estado de complejo disco ligamentario, y aquí parte la importancia de la resonancia en todos los pacientes con lesión medular. ¿Cuál es la condición neurológica, el examen físico del paciente y los factores de confusión que pueden tener algunos pacientes, teniendo en cuenta que ya hemos cambiado la epidemiología como lo dije inicialmente? Muchos pacientes pueden tener unas variables de confusión, especialmente cuando no enviamos ese set de imágenes completas, que pueden estar dados por osteoporosis, porque son pacientes intervenidos previamente o porque son pacientes que tienen enfermedad degenerativa de la columna. Ya en términos de imagen de la columna o del trauma raquimedular, siempre es necesario hablar de cuáles son los criterios para la imagen de la columna cervical. Sabemos que hay unos criterios ya ampliamente estudiados en la literatura, especialmente los criterios de RR, que son pacientes que no tendrían criterio de tamizaje de lesión en columna cervical, que tendrían que cumplir con estos parámetros, que no tuvieran dolor en la columna, que no tengan ningún deterioro del estado de conciencia o intoxicación, que estén en un estado normal de alerta, que no tengan un déficit neurológico focal y que no tengan lesiones dolorosas distractoras. Sin embargo, esto se le hizo una revisión posteriormente y se adicionaron otras variables que hacen que aumente la sensibilidad en estos pacientes, que no sean menores de 65 años y que el mecanismo del trauma no sea un mecanismo de alta energía y que el paciente previamente no haya presentado ningún síntoma sensitivo. Si el paciente tiene alguna de estos que les mencioné aquí en este cuadro, debe tener al menos una imagen de columna cervical, que lo definiremos más adelante cuál sería la imagen más pertinente. Les traigo esta diapositiva adicional y es porque es necesario tener en cuenta en los pacientes que tenemos trauma de columna cervical a quienes debemos de hacerles tamizajes para lesión vascular. Los criterios
para realizar tamizaje de lesión vascular en contexto de lesión de base de cráneo o de columna cervical están muy bien determinados por estos dos grupos, los criterios de Denver y los criterios de Memphis. Los de Denver son los que están en la parte superior de la gráfica y los de Memphis los que están en la parte inferior. Los traje en conjunto porque me parece que más que excluirlos, ambos criterios se complementan. Lo importante en estos pacientes es tener en cuenta los que tenemos al lado de acá, que son los pacientes que tengan fracturas de columna cervical, todos los que tengan alguna lesión tipo B o de pronto ya por fuera de la clasificación, pacientes que tengan lesiones en hiperextensión o en rotación de cuello, deben de tener un tamizaje para lesión de la vértebra. Bueno, ya cuando llegamos con el paciente y tenemos imágenes diagnósticas, la radiografía simple pues, fue la primera imagen disponible para identificar las lesiones en columna. Tenemos que la mejor indicación en este momento siempre va a ser los pacientes que tengamos un alto índice de sospecha. Y a pesar que nosotros ya en nuestros tiempos no estemos tan familiarizados con enviar radiografías a los pacientes, tiene una ventaja que hasta el momento no lo va a poder dar la resonancia ni la tomografía, es la carga axial de la columna del paciente de pie o el paciente sentado, que eso es muy importante, incluso, y que lo hemos hablado, pues no solo en el contexto de trauma, sino también en el contexto de deformidades. Tiene también otra ventaja, y es que ha tenido en la literatura un mejor rendimiento en menores de 14 años y la posibilidad de realizar imágenes dinámicas, aunque ya pues sabemos que con resonancia también es posible hacer estas imágenes y que pues en el contexto del trauma tal vez sea muy poco probable que hagamos imágenes dinámicas. Sin embargo, la sensibilidad es muy variable en la literatura, depende de las lesiones que estemos buscando, obviamente va a ser muy poco sensible si se hacen las tomas básicas de radiografía, por ejemplo, para un trauma occipito cervical, pero que en vértebras más inferiores sí puede tener una mejor sensibilidad. La vista lateral es la que siempre debemos de incluir porque tiene una sensibilidad cercana al 89%, pero siempre en pacientes con alto índice de sospecha, la anatomía ósea debe complementarse con una tomografía. En las imágenes diagnósticas de tomografía, entonces, tenemos que es un examen altamente preciso, efectivo y que ya está ampliamente disponible no solo para nosotros en un tercer nivel, sino también para médicos que trabajen en un segundo nivel. La sensibilidad es del 90%. Cuando la tomografía se puede hacer reconstrucciones, tenemos que tener en cuenta los parámetros en los que nos están haciendo los cortes, que sean al menos unos cortes idealmente inferiores a 2 milímetros, idealmente en una cortes de 1.25 milímetros, y es el examen de todos que ha demostrado mayor costo-efectividad, especialmente en trauma de columna cervical y en todos los pacientes que tienen un bajo riesgo, porque es un examen que al estar tan disponible ya es menos costoso y el riesgo, en realidad lo que podemos descartar a través de este examen no haría que aumentara los costos. Las imágenes diagnósticas, entonces ya vamos en resonancia magnética. Creo que de todos los pacientes que hemos tenido trauma raquimedular, cada vez hemos visto que somos un poco más amplios en a quienes le vamos a enviar resonancia magnética, pero recordemos que si vamos a las guías de práctica clínica que están disponibles desde el año del 2017 y que se ha dicho en todas las reuniones, todos los pacientes tienen indicación de tener resonancia. Y estos son los motivos. Primero porque habíamos dicho, o la propuesta que les había dado inicialmente, es que dentro de la clasificación de lo que tiene nuestro paciente, es que tenemos que descartar la lesión ligamentaria y tenemos que saber el estado del disco, que eso no se va a ver fácilmente en una tomografía. La resonancia nos va a dar mucha información con respecto a la morfología de la lesión, cómo es ese complejo disco-ligamentario, y también nos va a servir de algo muy importante, es el estado neurológico y pronóstico del paciente. No es lo mismo nosotros observar en una resonancia que el déficit neurológico puede ser secundario a un hematoma epidural, que tal vez en una tomografía no sea tan fácil de ver, a uno ver a través de una resonancia una sección medular completa, y con eso podemos empezar a hablar de pronóstico de los pacientes. Estas tres variables que nos da de información la resonancia son predictores
que en la literatura se han encontrado como independientes para el resultado clínico del paciente. El daño ligamentario, que es la verdad con lo que nosotros indicamos de resonancia, este examen lo resuelve con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 100%. Sin embargo, a veces la resonancia no está tan ampliamente disponible o en ocasiones el hecho de esperar a que un paciente se le haga la resonancia puede atrasar el manejo definitivo del paciente y por eso tenemos que tener en cuenta que hay unos criterios en los cuales tiene cuando el paciente no se puede operar sin resonancia. Hay que tener presente que hay una relación inversa con respecto al daño de la morfología de las estructuras óseas, que pueden disipar la energía y no ver realmente lo que estamos viendo a través de la fractura de la anatomía ósea en una tomografía, realmente cuál es el daño ligamentario. Sin embargo, rara vez ocurre, excepto en pacientes que puedan estar anquilosados, que no haya presencia de lesiones óseas, pero que haya alguna lesión ligamentaria que tenga una indicación quirúrgica, excepto pues el síndrome centromedular. También tiene un problema y es que la resonancia tiene una alta tasa de falsos positivos, especialmente en el STIR. A veces puede ser difícil identificar esa parte del trauma muscular, precisamente del trauma ligamentario. Necesita idealmente que nos hagan un corte de STIR coronal, que en ocasiones no se incluye tanto, a menos que el radiólogo que esté presente o el tecnólogo tenga un alto índice de sospecha que tenemos. Sin embargo, los pacientes que deben de tener resonancia son aquellos que tengan dolor o síntomas neurológicos que no lo expliquemos por tomografía, pacientes que no van a ser evaluables, que tienen una alta carga lesional en tomografía y que idealmente deben ser realizados en un plazo de 48 horas, y cuando dentro de nuestros propósitos quirúrgicos tengamos presentes los signos de lesión del disco o del ligamento. Creo que donde más se ha estudiado o es importante la resonancia siempre va a ser las lesiones de columna cervical. Sin embargo, como les he dicho, es algo que no solo está limitado a esto. La resonancia básicamente la han indicado y tiene una indicación muy precisa, yo creo que ya pues, la mayoría se hace, que es el desplazamiento o las lesiones por desplazamiento horizontal, las lesiones de las masas laterales en columna cervical o la lesión de los elementos posteriores y que impliquen una luxación, pues claramente eso es una indicación de resonancia. Sin embargo, hay otras que de pronto no las tenemos tan presentes o tan comunes, que son las lesiones por compresión, en las que se da la pérdida en altura de los cuerpos vertebrales, porque esto siempre puede asociarse a que hay un aumento de la carga axial de los elementos posteriores y en lesiones de distracción, porque muchas veces desde el punto de vista de la biomecánica podemos encontrar lesiones dentro de la cápsula fascitaria. Entonces, tenemos que para esa clasificación de las lesiones de los pacientes tenemos complejo disco ligamentario, ya sabemos que para esto tenemos resonancia, y la condición neurológica, el examen físico y nuevamente la información que nos puede dar la resonancia. Por eso les trae como esta grafiquita que había creado, como para que resumamos, aparte del protocolo de imágenes diagnósticas del trauma raquimedular, pues ya habíamos visto en columna cervical los criterios que les había mencionado, los de bajo riesgo, se puede retirar la inmovilización y no tienen necesidad de hacer imagen. Sin embargo, vean que los criterios son demasiado amplios, yo creo que muchos se llevarían imagen, pero la imagen que está recomendada idealmente sería realizar una tomografía. Y de acuerdo a si tenemos alguna de estas tres condiciones, ampliamos con resonancia o ampliamos con estudios vasculares. Es importante tener en cuenta que a veces nosotros encontramos como tamizaje o utilizamos como tamizaje de lesiones para columna torácica y columna lumbar ese tomografía de tórax y abdomen que le envían a los pacientes. Es importante tener en cuenta que los cortes a columna pues a veces se nos puede pasar por alto lesiones, y si el paciente tiene una lesión en columna cervical siempre deben pedirse unos cortes específicos a columna con respecto a la columna dorsal y lumbar, porque en el contexto del politrauma hasta el 57% de los pacientes que tengan trauma cervical pueden tener trauma en el resto de la columna. Y ya con respecto a la columna de toracolumbar, pues ya les había mencionado los criterios de imagen en estos pacientes que tengan dolor o sensibilidad en la línea media, signos de trauma,
los pacientes que tengan un TEC severo, por ejemplo, y que no podamos evaluar, los grandes politraumatizados, con esa salvedad que les acabo de decir de la tomografía de abdomen y tórax. Entonces, como segunda conclusión, nos queda que el enfoque descriptivo del patrón de la lesión, cómo lo debemos hacer, y en tercer lugar, la invitación es que cada uno en su lugar de trabajo establezca un protocolo de imágenes institucional y que idealmente esto se comparta no solo con el equipo de cirugía de columna, sino que también se comparta con los urgentólogos, con los médicos intensivistas, porque es importante realmente obtener estas imágenes mientras la condición fisiológica del paciente lo permita para poder definir cuál es el manejo ideal. Ahora vamos a hablar de lo que sería la intervención quirúrgica temprana. Es algo que se ha venido comentando en la literatura, como les había dicho, desde el año 1972 salieron unos estudios en animales, específicamente este que les estoy citando acá fueron unos estudios hechos en gatos. Obviamente pues solo se les hizo la minectomía, eran gaticos que tenían trauma raquimedular completo, y se encontró que en estos gaticos que fueron o se llevó a descompresión temprana durante las primeras 48 horas, todos tuvieron una recuperación neurológica incluso cercana a lo normal. Básicamente de los primeros estudios que encontré pues ya en seres humanos fue en el año 1993 y posteriormente en el año 1994 con el estudio nazi, que tiene pues dos diferencias. Primero el estudio de 1993 encontró diferencias estadísticamente significativas con la descompresión menor a 24 horas. Sin embargo, en el estudio NACIS 2 no halló diferencias intermedias en pacientes. Ellos los dividieron en tres grupos: los pacientes que se operaron de manera temprana, intermedio o tardía, y ellos encontraron que les iban igual tanto a los pacientes que se operaban de manera temprana como los que se operaban de manera intermedia, es decir, hasta las 220 horas. Sin embargo, sí había una diferencia con respecto a los que se operaban de manera tardía o pacientes mayores a 220 horas. El efecto de la descompresión temprana desde el punto de vista biológico y qué otros impactos tienen los este artículo del año 2002, en el que se demuestra que la cirugía temprana nos va a disminuir lo que sería la estancia en unidad de cuidado intensivo, menor incidencia de neumonía asociada al ventilador y menor incidencia de eventos trombóticos. Todos estos artículos iniciales que les traigo acá fueron resumidos en el año 2009 por una revisión sistemática que como conclusiones tienen esta parte inferior de la gráfica. Primero, que la cirugía temprana para estos artículos fue definido en un periodo de 24 a 72 horas y creo que es una diferencia que vamos a ir encontrando con el resto de evidencia que les traigo, y es que lastimosamente en la literatura no se ha definido cirugía temprana. ¿Qué significa? Hay unas cirugías ultratempranas que se hacen de 8 a 12 horas que tienen unas indicaciones muy precisas, pero en términos de cirugía temprana la literatura puede ser muy variable, puede ir de 24 a 72 horas. Sin embargo, con estos estudios se encontró que esta cirugía, hecha al menos en un periodo de 72 horas, es una intervención quirúrgica, que el paciente está hemodinámicamente estable, obviamente, es seguro y realizable. Los estudios hasta esa fecha demostraron ser consistentes en que hay una mejoría en el resultado y que impacta en los periodos de hospitalización, en el cuidado en UCI y en la presencia de complicaciones de estos pacientes. La segunda literatura que me encontré fue en el año 2010, nuevamente se realizó una revisión sistemática, y este estudio tiene un plus porque aparte de la revisión sistemática de los estudios que estaban disponibles hasta este momento, se hizo una encuesta a un promedio de 80 neurocirujanos, todos alrededor del mundo, exponiendo algunos casos de trauma en columna cervical, y de eso encontraron que el 80% de los cirujanos que dieron respuesta a esta encuesta preferían la descompresión temprana en un periodo menor de 24 horas, la preferían, no quiere decir que la hacían, pero que en este contexto que les habían mostrado los pacientes la preferían, y que cerca de un 73% de los pacientes operaban en un término ultra rápido de 6 horas si era un paciente con trauma raquimedular incompleto, especialmente si era de columna cervical. Nuevamente, este estudio del 2010 nos dice que la descompresión quirúrgica en las primeras 72 horas, con esos 12 estudios que se citaron, es un procedimiento seguro y que no incrementa las complicaciones del paciente. Ya en el año 2012 viene este estudio que yo creo que ya entonces la mayoría
hemos estado en contacto con él en un estudio multicéntrico que se realizó en Estados Unidos y Canadá. Ellos manejaron como hipótesis que hasta el momento, con esa evidencia que venía incluso de los estudios en animales, los pacientes que eran sometidos de manera oportuna a una descompresión y a una fijación, es importante, no les había aclarado, que todos los estudios y en realidad los que encontré con algún grado de evidencia eran pacientes que no solo eran llevados a descompresión, sino que en la misma intervención quirúrgica también eran llevados a fijación. En realidad no tuve la oportunidad, al menos, de encontrar en lo que busqué solo estudios en los que se haga laminectomía o solo descompresión y que se difiera la fijación del paciente. En este estudio, entonces, retomando, se evaluaron 312 pacientes, fue un estudio prospectivo multicéntrico de cohorte, un estudio de cohorte, en el que se le hizo a todos una evaluación clínica inicial y una disponibilidad tanto de estos tres paraclínicos, resonancia, tomografía y rayos X. Los criterios de inclusión, ellos solo se enfocaron en lo que fue la compresión medular cervical de C2 a T1, y la intervención que les dieron es dividida a estos pacientes en dos grupos, de 182 personas, que se realizó una intervención quirúrgica menor a 24 horas, o en los que se hizo en una intervención tardía igual o mayor a 24 horas. Tiene un hecho muy importante, y es que, como estamos hablando de trama cervical, ellos decían que en los pacientes que tenían una luxación facetaria bilateral, que en el momento en que llegaban no podían ser llevados a intervención quirúrgica, a todos se les hacía tracción cervical como manejo de esa reducción cerrada de la luxación, y tenía la ventaja que luego de la tracción siempre a todos los pacientes les hacían resonancia. Entonces ellos se encontraron que la mejoría clínica en estos pacientes estuvo dada en que el 56% de los pacientes del grupo que se operaban de manera temprana tuvo al menos un grado de mejoría en la escala de ASIA. Probablemente los que llegaron con déficit neurológico completo, como un ASIA A, nunca llegaron a ser un ASIA E, pero sí mejoraron, y hay que tener en cuenta que cualquier ascenso o cualquier ganancia neurológica puede implicar para el paciente poder lavarse los dientes, poder comer o incluso poder sentarse, y esto cambia mucho el cuidado y en parte la autonomía del paciente. Se hizo posteriormente un análisis multivariado. Hay que tener en cuenta que casi el 62% de estos pacientes, como llegaban tan temprano, tenían una dosis de esteroides, tal vez no se aclaró cuál era la dosis, y es una de las falencias del estudio, y se encontró en un análisis multivariado en que la intervención temprana, comparando intervención temprana, los pacientes que tenían lesión neurológica completa e incompleta y el uso de esteroides tenían un OR a favor de mejoría de la condición neurológica para los pacientes, pero cuando lo ajustaron y quitaron la cirugía temprana de la balanza, encontraron que este OR no era estadísticamente significativo, es decir, lo que ayudó a estos pacientes no fueron los esteroides, sino que fue la mejoría de la intervención quirúrgica temprana. Las complicaciones que ellos tuvieron y las muertes relacionadas que tuvieron no están relacionadas a la intervención quirúrgica, y en esta gráfica que les puedo mostrar acá es la comparación que hay entre estos pacientes cuando fueron evaluados 6 meses posterior a la intervención, y encontraron estas diferencias estadísticamente significativas en la mejoría de los pacientes. Hubo un paciente que fue llevado a cirugía inicialmente con un trauma raquimedular hacia C y que salió de cirugía con un trauma raquimedular hacia A, que fue intervenido en la fase temprana, pero solo fue un paciente. En conclusión, este estudio demostró que la cirugía realizada en un periodo menor a 24 horas fue asociada a un mejor resultado, me equivoqué en la palabra, que pena, a un mejor resultado quirúrgico en los pacientes. Luego de este trabajo vinieron otros trabajos un poco más pequeños, uno hecho en una cohorte canadiense, pero ya nos adelantamos para no extender mucho en términos de la literatura. Revisión sistemática disponible, hecha por el grupo de la OI, está en la literatura disponible desde enero del 2020, y es coger nuevamente, incluyendo el estatus y todos los trabajos que hemos tenido hasta acá. Entonces, definitivamente, en términos de cirugía temprana, hacia dónde vamos o dónde estamos, para ver si se puede incluir como una recomendación dentro de una guía de práctica clínica.
Sin embargo, ustedes han visto que como no tenemos, y pues en realidad creo que no sería ético hacer un estudio aleatorizado en estos pacientes, demostrando la mejoría que hay, muchos de ellos siempre van a hacer entonces estudios de cohorte, vamos a encontrar que nunca vamos a tener un nivel de evidencia tal vez en grado 1 para poder mejorar los pacientes, pero lo que ellos dicen, y los pongo entre comillas, es que siempre se va a sugerir y siempre debe proponérsele al paciente una cirugía temprana en un periodo de 24 horas después del trauma como una opción terapéutica, cumpliendo con todo lo anterior que les acabo de mostrar, aunque la recomendación es débil a favor, pues ya les mostré el contexto de los estudios. Pero hay algo muy importante y que yo creo que es lo que a todos nos debemos de llevar como mensaje, cada uno en su lugar de trabajo, es todo lo que nosotros podamos hacer para mejorar la logística dentro de nuestros hospitales, para quitar todas esas barreras, no solo en el sistema de salud, que si está disponible el material o que si está disponible el quirófano, entre otras cosas, y quitar todas esas barreras que muchas veces se encuentra el paciente con trauma raquimedular y tratar de armar un grupo, no solo desde el punto de vista clínico, sino también administrativo, para que esos pacientes tengan una mejor oportunidad de cirugía. Hay pues como un plus con respecto al síndrome centromedular y es precisamente porque no se encontró evidencia para que sea una recomendación fuerte a favor la intervención de estos pacientes. Es porque el síndrome centromedular todavía, a pesar que es muy prevalente, no ha tenido los estudios suficientes para demostrar si existe algún beneficio en la intervención quirúrgica temprana. Generalmente se ha tenido, casi pues no tiene como una evidencia fuerte, lo podría decir que casi como tradición oral, el imaginario que a estos pacientes les va mejor que cualquier otra presentación de trauma raquimedular. Sin embargo, se ha encontrado que estos pacientes recientemente se comportan como traumas raquimedulares incompletos y que por lo tanto deben ser priorizados en el mismo contexto de los pacientes que les he mencionado anteriormente. Entonces, como última recomendación, el impacto logístico local y tratar de ofrecer una cirugía temprana y tratar de ir a reflexionar en nuestras instituciones si podemos aplicar este contexto para los pacientes. Ya como última diapositiva, pues obviamente siempre hay que hablar de los tratamientos que están disponibles adicionalmente para los pacientes con trauma raquimedular. Les traigo estos 6. Son estudios que están reportados hasta el momento como fase preclínica, no han salido definitivamente. Todos siempre van a tener una justificación desde el punto de vista punto de vista fisiológico, perdón, y pues obviamente siempre vamos a estar atentos a esperar a ver si alguna de estas 6 cosas demuestra alguna mejoría en el pronóstico neurológico de los pacientes. La primera pues es la glucosamina, un medicamento utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y se ha demostrado in vitro un efecto neuroprotector sobre un estudio en ratones por la regulación que hace de los canales de sodio. También está el factor de crecimiento de hepatocitos sobre ese impacto en la angiogénesis y en lograr la supervivencia de las neuronas motoras. Todos estos han sido estudios in vitro. Los factores estimulantes de colonias de granulocitos es porque hace un efecto inmunomodulador al nivel de la lesión y como tal actúa en un efecto neuroprotector en el que está pues en ese contexto de la lesión secundaria. Las células madres mesenquematosas porque tienen un multipotencial en tejido conectivo y pueden actuar como inmunomoduladoras. También se han estudiado células de Schwann, esperando que no se actúe o se forme esa cavitación y ese quiste y se promueva la remineralización, lo que va a permitir pues, el crecimiento de las axón. Y en las células madre neuronales es precisamente para nuevamente tratar de promover la remodelación de los circuitos neuronales y nuevamente volver a recuperar los axones. Entonces, como conclusiones, volver a traer las 5 recomendaciones, entonces siempre recordar el enfoque multidisciplinario del paciente, ojalá los pacientes estén manejados siempre por un equipo o una unidad especializada, el enfoque descriptivo de la lesión, tener siempre presente la posibilidad de realizar los 3 exámenes, resonancia, tomografía y rayos X, para tener esas 4 características muy claras antes de llevar al paciente a cirugía.
establecer un protocolo de imágenes institucionales y tratar de siempre incluir la resonancia, el impacto logístico local para tratar usted de ofrecer cirugías tempranas a sus pacientes, y por último, a pesar que no tenemos evidencia en estos pacientes, desde que el paciente ingrese, usted siempre debe pensar en la rehabilitación del paciente y por lo tanto tratar incluso desde la unidad de cuidado intensivo, a medida que el estado fisiológico lo permita, llevar una rehabilitación temprana. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Voy a dejar de compartir la presentación y quedo entonces atenta a sus preguntas o comentarios. Daniela, muchas gracias, muy interesante. Personalmente, no he tenido mucho éxito cuando hago cirugía temprana, cuando hay trauma raquimedular hacia A. Sin embargo, cuando hay un centro medular, yo creo que, pues como tú dijiste, se debe acelerar el procedimiento. Quisiera saber si los doctores Ruiz, que están conectados, o Gustavo Giraldo, ¿qué experiencia han tenido en el manejo urgente del trauma raquimedular y si han tenido buenos resultados? Buenos días a todos. Yo comparto lo que acabas de decir. Que hemos tenido la suerte de poder operar un paciente de estos rápido. Muchas veces uno queda un poquito decepcionado porque digamos que eso ayuda en el sentido de que el paciente se complique menos la parte pulmonar o eventualmente pues logre una rehabilitación más precoz o salir de la UCI más rápido. Pero la parte neurológica, desafortunadamente, uno sabe que es muy complicado. Pero los casos anecdóticos, yo pensé que Daniel iba a mostrar un caso aquí que tuvo Sebastián, que él me comentó que iba a mostrar este tema y pensé que lo iban a mostrar acá. O sea, yo creo que los casos anecdóticos que cada uno de nosotros tiene de paciente con lesión medular que se recupera, yo creo que probablemente la coincidencia de todos es que se operó tempranamente. O sea, seguramente cada uno tendrá una historia para contar, casi siempre hay presión, casi siempre esos casos se operan así porque hay una presión social, porque hay porque es una persona recomendada, etcétera, entonces termina todo fluyendo a favor del paciente. Pero sabemos que la infraestructura no es fácil para operar a esos pacientes, no es fácil tener acceso al quirófano, a los materiales, que el paciente llegue rápido, que tenga rápido sus estudios. Entonces, estudios como los que plantea Daniel acá, pues uno sabe que son en economías donde hay más acceso a las imágenes, donde el instrumental está disponible y donde hay más predisposición hacia la atención prioritaria de estos pacientes. De todas maneras, se queda uno pues con inquietud, porque todas las historias que tengamos cada uno de nosotros, yo creo que si hay un factor coincidente, pacientes que se operaron tempranamente. Buenos días. Buenos días. ¿Me permite un comentario, doctor González? Adelante. Muchas gracias. Les habla Pablo Vela de Pereira. Me pareció muy interesante la revisión que hizo la doctora de trauma raquimedular. Yo creo que indudablemente lo único que podemos hacer con certeza en los pacientes es operarlo rápido. Y no estoy muy de acuerdo con el comentario que hizo el doctor Giraldo, porque creo que sí es posible hacer cirugías tempranas, no siempre, pero no siempre por la falta de disponibilidad de nosotros los cirujanos, sino por problemas de traslado de los pacientes. Muchos de nuestros pacientes llegan después de 6, 7 horas del trauma porque han estado en instituciones en otros niveles. Pero yo sí tengo la experiencia de haber operado no pacientes ultra rápido, menos de 6 horas, sino en las primeras 24 horas. Y la mayoría de pacientes los estamos operando en las primeras 72 horas. Y una disculpa que a veces tenemos es del material. Yo creo que la inmensa mayoría de pacientes, o lo más frecuente, son las luxaciones bilaterales de carillas articulares o las luxaciones de carillas. Y en esos pacientes lo único que necesitamos es una placa cervical anterior. Y una placa cervical anterior en la inmensa mayoría de sitios actualmente la tenemos disponible antes de 24 horas. Así es que podemos hacer esa
cirugía temprana. En cuanto a los exámenes, lo que necesitamos es una tomografía para operar rápido, ya podemos disponer de la resonancia, pero para operar rápido es suficiente una tomografía y hacer un abordaje anterior. ¿Por qué abordaje anterior en esos pacientes? Porque los pacientes que tienen hernia discal resolvemos los dos problemas sin tener el diagnóstico de la hernia y podemos alinear rápidamente esos pacientes, y si necesitan posteriormente un abordaje posterior, pues se hacen una cirugía 2 o 3 días después. Y los otros grupos de pacientes del cual no habló la doctora, que a mí me parece que son de muy buen pronóstico en cuanto a la recuperación neurológica, son los del trauma tóraco-columbar cuando tienen síndrome de cono medular. Esos pacientes también deben ser operados en forma muy rápida y el pronóstico es bastante bueno. Pero en los pacientes con lesión medular incompleta hay un subgrupo de pacientes muy poco frecuente, que es donde realmente se puede demostrar, o los artículos han demostrado que la cirugía puede ser bastante efectiva, y son los pacientes con Asia B. Los pacientes de Asia C, D, en general sí mejoran con la cirugía, y los de Asia A, como dijo el doctor González, pues rara vez mejoran. Es una anécdota que mejore un paciente con lesión completa, pero a veces hay que examinar muy bien neurológicamente al paciente, y si tiene algo de sensibilidad, ya no es hacia A, sino hacia B, y en ese paciente hay que ser muy pronto en la cirugía, porque si bien no recuperan completamente, tienen una funcionalidad al año un poco mejor que si no los hubiéramos operado. Así es que pues mi experiencia es que sí podemos hacer cirugías no ultra rápidas en nuestro medio, pero sí tempranas, y la mayoría se deben operar antes de las 72 horas. No le escuché a la doctora acerca de la tracción cervical, pero personalmente ya no la utilizo. Yo pienso que cuando se hace tracción cervical se retardan todos los procesos de recuperación de estos pacientes. Muchas gracias. Buenos Gracias, días. doctor Vela. Yo estoy de acuerdo con usted con lo de la tracción cervical. Cuando nosotros éramos residentes le hacíamos tracción cervical a prácticamente todos los pacientes y se perdía mucho tiempo, muy engorroso, muy incómodo para el paciente, y teniendo el acceso de la cirugía yo creo que es lo mejor. Y otra cosa importante con respecto a lo del material, yo creo que también depende mucho de nosotros. Si estamos en un hospital de alto nivel y uno acorda, por lo general el material se lo consiguen en las primeras horas. Yo creo que es como más la gana de uno hacerlo que la imposibilidad administrativa de hacerlo. Claro que sí. Nacho, buenos días. Buenos días, doctor Vela. Yo soy Buenos Gustavo días. Giraldo, no había comentado nada hasta ahora. Completamente de acuerdo con el doctor Vela, y muy buena la revisión de Daniela. Me parece que estos temas hay que revisarlos permanentemente porque llaman la atención sobre el papel real del neurocirujano en condiciones tan urgentes como el trauma raquimedular. Está claro que inclusive, y eso lo comentaron en los estudios disponibles, que inclusive en modelos desarrollados únicamente máximo el 40% de los pacientes se operan tempranamente. Obviamente en nuestro medio eso puede ser mucho menor, sin embargo también depende mucho de nosotros. Nosotros en el Hospital Pablo Tobón hemos hecho el trabajo y hemos dispuesto, digamos, permanentemente toda la infraestructura para que esos pacientes, cuando llegan tempranamente, se puedan operar tempranamente. Nosotros allá tenemos 2 o 3 sets de las cirugías que más frecuentemente se pueden hacer en columna, digamos un sistema de fijación tracolumbar, un sistema de fijación cervical posterior, un sistema de fijación cervical anterior, que si usted los tiene ahí en el quirófano realmente le puede dar la oportunidad que los pacientes realmente se merecen. Allá tenemos un grupo muy grande de pacientes con lesión medular, ya vamos superando pacientes, venimos haciendo seguimiento desde hace más o menos 6 años, 5 o 6 años, y estamos ya haciendo, digamos, algunas mediciones en las que en los pacientes que se operan tempranamente, digamos que uno de los aspectos que más impacta, independientemente del pronóstico neurológico, que muy probablemente pues ya está más claro, y es que los pacientes están mucho menos tiempo en UCI que los pacientes que se operan tardíamente, y si están menos tiempo en UCI, por lo tanto tienen menos complicaciones asociadas a la estancia en UCI.
Entonces, yo soy un convencido que los pacientes hay que operarlos tempranamente. Yo sí he tenido buenas experiencias Sí. con los pacientes que hemos operado tempranamente, especialmente con los pacientes que tienen lesiones cervicales, y me parece que esto es una función estrictamente, digamos, influenciada o una conducta estrictamente influenciada por el neurocirujano. Si el neurocirujano en la institución donde trabaja dispone de todos los recursos necesarios para que los pacientes puedan operar tempranamente, con toda seguridad se va a poder hacer. Y otro asunto muy interesante es el de la resonancia. Cada vez se le da más importancia a la resonancia. Es completamente claro que un tratamiento quirúrgico oportuno no se debe atrasar por la disponibilidad de una imagen de resonancia. Sin embargo, cada vez nos encontramos más pacientes que muy probablemente, si usted tiene una resonancia disponible, cambia la conducta. Entonces, una de las recomendaciones importantes es que si usted no puede hacer la resonancia antes de tomar una conducta quirúrgica oportuna, hágasela después de la cirugía, porque se puede encontrar cosas que inclusive lo pueden llevar a tomar decisiones posteriores, postquirúrgicas, que inclusive pueden mejorar aún más el pronóstico neurológico del paciente. Gracias, Gustavo. Oscar, adelante. Nacho, ¿me escuchas ahí? Sí, señor. ¿Aló? Sí. Nacho, yo quisiera emitir dos conceptos. Uno es que definitivamente la literatura ahora sugiere positivamente que la descompresión temprana, entendida como aquella que se realiza antes de 24 horas o aquella que se realiza un poco más tardía antes de las 72 horas, mejora el resultado y el pronóstico neurológico de estos pacientes, en especial en un grupo muy específico con unas ciertas características, como lo mencionó el doctor Vela. Son los pacientes que tienen un Asia B, pacientes que tienen compresión de cono, son pacientes que demuestran una mejor recuperación. Pero yo quisiera resaltar algo, y es de lo que hoy se habla, de que es la resucitación medular. Y es que realmente estos pacientes, se ha demostrado que la médula tiene un consumo de oxígeno inclusive superior al del cerebro por gramo de médula. Y parece realmente que el efecto más nocivo es la compresión medular venosa. La descompresión lo que mejora es el flujo venoso y consecuentemente mejora el patrón isquémico que tiene la médula. Bajo esa premisa, algo que de pronto Daniela no le dio tanta trascendencia, hoy se habla de resucitación medular y es meter al paciente en una terapia hiperdinámica, tener tensiones arteriales medias más elevadas. Realmente esos dos condiciones, una adecuada resucitación medular y una descompresión medular temprana, pueden llevarnos a obtener mejores resultados a largo plazo en los pacientes con trauma retromedular cerrado. Sí quisiera hacer mucho énfasis porque de alguna forma hay que llevar al paciente a un estado hiperdinámico, hay que llevarlo a que tenga tensiones arteriales medias entre 100 y 110, llevarlo a una mayor concentración de oxígeno arterial. Eso es tan importante como la descompresión quirúrgica. Solamente ese comentario, Ignacio. Muchas gracias, Oscar. ¿Alguien más tiene algún comentario? Nacho, yo quiero hacer un comentario. Adelante, Juan Diego. Sí, Daniela, me encantó la conferencia y la forma como la enfocaste. Sí, en los últimos 10 años hemos visto cómo los programas de ESB han venido incrementándose y ya se tiene la conciencia del paciente con ESB y la urgencia en la atención. A mí me parece que esto es exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista medular. Y lo que dice Oscar y lo que dice Gustavo, sí, estos pacientes deben ser pacientes que el tiempo es medula, no es otra cosa distinta. Una adecuada rehabilitación, una rápida descompresión, con toda seguridad. Y no es que sean casos anecdóticos, sino que uno lo ve. Los pacientes tienen una mejor evolución. Simplemente quería hacer el comentario. Me gustó mucho la conferencia, la forma de enfocarla, Daniela. Nacho, Adelante, Gustavo. una de las cosas que puede mejorar el manejo de los pacientes, o que mejora el manejo de los pacientes con esta emergencia neuroquirúrgica, porque es una emergencia neuroquirúrgica, es incluir a los que manejan el paciente en la unidad de cuidado intensivo, o sea, el intensivista.
Digamos que muchos intensivistas no entienden por qué un paciente que está parapléjico por una lesión cervical, dorsal o en cualquier parte tiene que ir a la unidad de cuidado intensivo. Muchas veces no lo entienden. Entonces, termina uno, no quiere explicar por qué un paciente se beneficia del manejo intensivo. En el grupo del Pablo Tobón hay incluidos 2 intensivistas en el grupo de trauma raquimedular y ellos mismos se encargan de captar los pacientes de urgencias para llevarlos a la unidad de cuidado intensivo y darles como toda la oportunidad de manejo en lo que tiene que ver con perfusión medular. Entonces, digamos que esto, casos o temas tan complejos como este, obviamente no se pueden manejar desde la óptica únicamente del neurocirujano, porque no vamos a tener, digamos, el acceso a todos los recursos que en algún momento necesitamos. Y otra cosa, el manejo anestésico en la urgencia neuroquirúrgica. Nosotros podemos hacer una cirugía perfecta en las primeras 24 horas, pero si el paciente desde que ingresa y en el manejo anestésico, manteniendo las metas de perfusión medular, si todo eso no se cumple, realmente no vamos a tener los resultados que esperamos. Entonces yo pienso que esto es, digamos, toda una maquinaria que tiene que encajar muy bien, y nosotros somos los que tenemos que incluir a todos los participantes o a todas las personas que tienen que ver con este problema tan complejo para que los resultados del paciente sean buenos. Doctor González, un último comentario, por favor. Adelante. Sí, estoy de acuerdo en que la cirugía temprana no cabe ninguna duda. Hay otro tema bastante controversial que a pesar de los años sigue siendo controversial, es el uso de los esteroides. Yo personalmente no los utilizo, no me convence esa razón que dan algunos de que por problemas médico-legales deberíamos utilizar esteroides. Me parece que trae más perjuicios que beneficios. Yo creo que si nosotros hacemos un enfoque rápido del paciente y lo operamos rápido, no necesitamos de esteroides, a pesar de que algunos expertos mundiales como el doctor Michael Fillings de Toronto, que fue algunos de los artículos seguro que presentó la doctora, ahora insisten o están de acuerdo con utilizar esteroides. La evidencia francamente a favor de los esteroides ha ido cayendo en una situación que no la respalda en forma rutinaria. Entonces, personalmente no utilizo esteroides, pero lo que hay que hacer énfasis es en el manejo quirúrgico temprano, con todas las medidas que acabó de decir Gustavo y de que el paciente debe ser manejado en una cosa general, con buenas presiones arteriales, con una situación muy buena. Yo quiero contarle una anécdota tampoco se trata de que operemos estos pacientes a la carrera, no se trata de operarlos a las 2, 3 de la mañana. Hay que operarlos cuando el paciente esté en muy buenas condiciones generales. Hace unos años estuve en La Habana, en Cuba, en un congreso presentando un caso de una luxación bilateral de carillas, y la pregunta pues fue esta: ¿ustedes a qué horas operan este paciente? Un neurocirujano por allá de una ciudad de Cienfuegos dijo: yo lo opero a la hora que llegue, a las 2 de la mañana lo opero. Y un cirujano de Almejeiras en La Habana le dijo: bueno, ¿y cómo vas a operar ese paciente a las 2 de la mañana si en Cienfuegos no hay ni luz ni agua en el hospital a esa hora? Eso es la anécdota es simplemente para decirles que no se trata de operar a la carrera a los pacientes. Ahora, el otro punto que quería dejar claro es: no se trata solamente de descomprimir el paciente, hay que estabilizarlo de una vez y fijarlo de una vez. Algunos pacientes necesitan una segunda cirugía para lograr mejor ese efecto, pero la mayoría de pacientes, yo diría el 80-85 pacientes, los podemos estabilizar y descomprimir desde un principio para que puedan ser movilizados lo más pronto posible. Muchas gracias. A nuestra universidad, alma mater de la raza.